Y bueno, estamos ya aquí frente al capítulo 2 de Ahsoka. Si quieres ver resumen del capítulo 1 detalladamente te lo estaré dejando en un comentario fijado, pero resumiendo a grandes rasgos lo que vimos ahí, Ahsoka se reencuentra con Sabine y logran desbloquear el mapa para encontrar al almirante Thrawn, aunque Shin se la acaba quitando y le deja muy mal herida. Ahora sí, estando al día, no olvides suscribirte y activar la campanita, y sin más que decir, disfruta del segundo episodio de esta gran serie. Empezamos viendo a Ahsoka y Sabine en lo que parece ser un hospital, donde ya se encontraba recuperándose. Ella se nota exasperada, pues no tiene el mapa que justo acababa de desbloquear. A él le cuenta que vio dos galaxias con un camino entre ambas, aunque eso es todo lo que saben por el momento. Por último le pregunta cuántos droides la atacaron. Ella dice que dos, pero solo destruyó uno, para seguido paso irse y dejar descansando a Sabine. Ahora pasamos con Baylan y Shin, quienes ya con el mapa proceden a colocarlo en este altar, indicando que allí es el punto de inicio del mapa. Volviendo con Ahsoka, estaba en donde Shin y Sabine habían peleado, subiendo a la guarida de Sabine inspeccionándola. En este caso estaba inspeccionándola para ver si encontraba al otro droide que quedaba de la noche anterior, por lo que ahora con su cabeza Sabine podrá ver su memoria y saber así dónde fueron creados estos amiguitos, y por ende llegar donde su enemigo. Al final, luego de mucho estrés y una posible muerte por la explosión de la cabeza del droide, logra acceder a su memoria, descubriendo que viene desde Corellia, lugar donde Morgan tenía fábricas antiguamente, así que Ahsoka irá ahí a investigar. Sabine se queda triste ya que sabe que arruinó todo con Ahsoka perdiendo el mapa. Sin embargo, Hera le dice que necesita más de su ayuda que en cualquier otro momento, que sí ayudará, pero hasta entonces será mejor que descanse. Pasando con el enemigo, estos logran desbloquear el mapa completo, indicándoles a dónde ir. Peridia se llamaba el lugar, que era desde donde el almirante Thrawn le hablaba a Morgan para que vaya por él, solo para terminar cerrándolo y anunciar que el ojo de Sion está por venir, y es deber de Shin y Marrok preparar todo para su llegada, por lo que en Corellia harán todo eso. Regresando con Ahsoka, acaba llegando a Corellia y conociendo al señor Min Weaver, el cual le dice que en estos momentos están muy ocupados como para una inspección, aunque ella se muestra más insistente en querer hacerlo, así que al final sí harán la inspección. Ahí dentro le dice que desmantela las máquinas de Morgan, usándolas para las naves de la flota de defensa. Sin embargo, ahí les devela que siguen usando a los mismos empleados que Morgan utilizaba, por lo que ya sospechaban que algo raro traían esos ex empleados. Bueno, mientras seguían recorriendo la fábrica, Hera le dice a su amiga que se está reconsiderando que Sabine vuelva a ser su aprendiz, ya que a pesar que perdió el mapa, ella fue quien los guió hasta ahí. Sin embargo, ella dice que aún no está lista para ello. Regresando al hospital, al parecer Sabine ya está curada, solo para que acabe llegando Hugh Yang, quien le menciona acerca de retomar su entrenamiento con su sable de luz. Primero, ella dice que no es su sable, sino es el de Ezra, y segundo, no podrá hacerlo si Ahsoka no está dispuesta a enseñarle, solo para acabar sintiéndose despreciada porque Ahsoka realmente solo la quería para que desbloquee el mapa y nada más. Aunque gracias a que Hugh Yang la terminó motivando a seguir con su entrenamiento, es que Sabine se replantea sobre si volver. Pasando con las chicas, acaban llegando al centro de control de la fábrica, donde todo lo creado ahí se registraba, pero algo no cuadraba. Hera ve un núcleo de un hiperpropulsor. Estos eran demasiado grandes para una nave de la flota de defensa, por lo que preguntó para qué modelos los usaban, y al parecer esta información era confidencial, por lo que ya se empezaba a poner turbia la cosa. Ahí Ahsoka pregunta por los droides asesinos, y ya fue este el punto de inflexión que causó que todos se rebelaran como aún seguidores de Morgan, por lo que se desata la pelea. Logran neutralizar a todos, para seguido paso querer seguir la nave que llevaba el núcleo, ya que ahí estaba otro droide asesino, solo para acabar encontrándose con el dichoso Marrok y un droide asesino, por lo que se darían un 2 vs 1 mientras Hera seguía el núcleo del hiperpropulsor, dejando a Ahsoka a su suerte. La pelea parece difícil, aunque como es la protagonista de la serie, logra derribar al droide, por lo que ahora solo quedaba Marrok, y como ya sabe, luego de un a Marrok no le queda otra que retirarse, algo que a duras penas logra. Mientras tanto, Hera seguía persiguiendo la nave que se escapaba, a la cual con ayuda de Chop le alcanza a pegar un rastreador, antes de irse a lo más profundo de la galaxia. Volviendo con Sabine, al parecer estaba llegando a su guarida, en donde procede a sacar su antigua armadura, así como su casco mandaloriano, y una cortadita de cabello para darse un nuevo look. Para casi acabar con el asunto de la fábrica, vemos como todos ahí son arrestados, para que luego Ahsoka vuelva a su nave y escuche un mensaje de Sabine diciendo que está lista, y nos referimos a que estaba lista para volver a ser la aprendiz de Ahsoka, al parecer ahora con destino al sistema de Nap, ya que ahí estaba la nave que tenía el rastreador, y resulta que en ese mismo sistema estaba Morgan, usando el núcleo del hiperpropulsor para crear el dichoso ojo de Sion, con el cual liberarán al almirante Thrawn de una vez por todas, y con esta revelación es que termina el episodio. Muchas gracias por ver el video hasta el final, no olvides suscribirte si te gustó, sígueme en mis demás redes sociales que están en la descripción, y nos vemos en el siguiente resumen. Chao chao.